En estos olivos míos aquí un poco de taco y ya está. Están aquí metidas en los robledales esto buscando pay bellota. Andan rebuscando. ¡Homa! ¡Homa! Estos olivos ahora tengo que prepararlos todos, ¿eh? Veremos a ver. Ya que mis hijos están comiendo las vacas, ¿eh? Pero es que le he abierto en el GPS, le he puesto tirar por el camino, las he llevado hasta otro olivar, que luego van ellas solas para allá. ¡Homa! ¡Homa! Vuelve mi serrana, vuelve. Estos pinos los tengo que cortar. Pasa que están verdes, ¿para qué los quiero cortar ahora? A que sí, autóctono. Aquí se pueden mantener. Y esta tierra que ha montado el ayuntamiento, fíjate que si son los del ayuntamiento malos, ¿eh? Eso es mío. Y me han metido toda la tierra esta del camino, me la han echado, me han hecho un montón de tierra en lo mío. Tócatela. Es que cuidado. Eso es mío, la linde va de aquel canchal. Por aquí va la linde, mira la pared. Por aquí va la linde. Me han cogido toda la tierra los del ayuntamiento y me han hecho aquí en mi finca un montón de tierra. Así que esta tengo que cogerla, pues tierra buena. O sea, tendré que echar para ir pasto olivo. Daros cuenta qué inteligencia, qué inteligencia. En la finca de un particular hacerle un montón de tierra, lo del camino tirármelo para aquí para la tierra. Macho, que esto, cuidado, ¿eh? Eso digo yo que esto es un campo de batalla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Han cogido, según vienen haciendo el camino, y me las hundean para aquí, para lo mío. Y no puedo, a ver qué vas a hacer. A ver qué vas a hacer. Eso tendré que echar para ir para los olivos. Y esto tendré que cortar los robles, los pinos los tendré que vender. Pero ahora se pueden aguantar. Hasta las piedras y todo me han metido aquí piedras y todo. Cuidado, es que gasta, vale. Chacho, a ver si vemos las avileñas. Están para aquí rebuscando. ¿O así? Esto no se hace, ¿eh? Coger la tierra del camino y metérsela en particular, hacerle un montón en particular aquí. Esto me lo hacen a mí porque soy yo y me aguanto. Porque bueno, yo tengo ganas y bueno, una vez es para acá, otra vez es para allá. Pero que esto no se, esto se lo hace a otra persona, se lo hace quitar. Llama al ayuntamiento y digo, quitas de ahí la tierra que me has puesto en lo mío, o llamas al juez de paz, queréis pleito, tomad pleito. No, esto tiene que venir a los del ayuntamiento que le han puesto aquí, quitar esta tierra que me han puesto en lo mío. ¿No? Esta gente. Aquí te descuidas y te avasallan. Me cago en ya, qué roble tengo ahí, ya qué roble. Esto es mío, estos pinos, esto lo he heredado yo de mi padre, lo compró mi padre. Aquí va la pared. ¿No veis? Y me han metido, me ha cogido el ayuntamiento, me han hecho un montón de tierra ahí, me han metido para ir piedras, me han metido de todo. ¿Ah? ¿Y qué? Yo soy bueno y me tengo que aguantar. Vamos, vamos. Y mira cómo me tiene a mí el ayuntamiento, ¿eh? Mira cómo me tiene el ayuntamiento y de estas me tienen hecho un montón de fincas. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así vienen para acá las avileñas, me cago en Dios, las avileñas. Están para aquí rebuscando bellotas, que hay muchas. Ostras, una oveja muerta. Mirad, una oveja muerta. Esta oveja la han tirado para aquí alguien, mirad. Una cordera. Es una cordera, mirad. Mirad una cordera muerta. La han tirado aquí porque tiene esta tona de paja de un remolque. Se habrá muerto alguno y dónde la han venido a tirar. No ve esta oveja, no viene andando, viene un remolque. Esto no se tira aquí, hombre, esto no se tira, esto lo comen después, se pueden picar los perros. Eso se tira para ir más lejos. Esto aquí, como aquí todo el mundo tiene ganado. Shh. A ver si estos perros míos tocan ningún cadáver. No, los perros ganaderos no tienen. Estos perros míos, las ovejas, es que no es que, vamos. Pues se habrá muerto y lo han tirado aquí al lado del camino, date cuenta qué inteligencia. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! Andan para aquí rebuscando bellotas. Esa ovejita se ha muerto donde se coman los bichos, pero hombre, un poco más retirada del camino. ¡Oh! ¡Mira, ven!
Ahí viene, ahí suenan los campanillos. Esa oveja ha estado encerrada, tiene paja en las patas y esa no anda, se ha muerto encerrada. Pero hombre, solo tiras para ir para imitar a esa, se comen los bichos ahí. Aquí ahí no se lo comen ni los águilas porque no lo ven, eso es la zorra. Eso va a estar para ir todo. ¡Toma! ¡Toma! Mira qué buena hoja para cama. Vuelve mi serrana, vuelve. ¡Toma! 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 ¡Yeah! Ah, como lo tienen las vacas de rebuscar las bellotas, ¿no ves? Estas vacas son finas. Ahí viene. De tortugas halagüeñas, mi serrana. ¡Toma! 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 Estas avileñas son una santa. Estas son santas apostólicas. Ahí duermen por las noches ahí metidas. Pues tantos que trinan con las avileñas. ¡Ah, con el camino! Camino ni camina. Ahí me molestan los chuchos esos suyos y yo digo, ¿una? Mira la tierra que me tienen puesta. ¡Vamos! ¡Vamos! Vuelve mis. ¡Toma! 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 Esta es la finca de mi prima. Tengo marcado así la finca de mi prima, le marco el camino, le tengo metido el monte, le tengo metido la finca mía, le he metido esta mañana otro olivar que tengo yo más adelante ahí. Ahora suben a un olivar que tengo y las tengo que echar para allá. Y me lo van limpiando las vacas. ¡Vamos! Que las he visto más rápido. Ahora mismo vienen las vacas por el camino. Pues viene alguno andando de estos senderistas y le molestan a las vacas, pues las vacas están pasando por el camino. Chacho. Y los de pueblo son los peores, ¿eh? Los de las ciudades se apartan, pero los de pueblo, chacho, qué malos son. Se está volviendo la gente de pueblo con eso de que son tan ricos todos. Me está hablando uno aquí que hay una prueba muy fácil para saber de qué son los electrodos. Seguimos con los electrodos. ¡Toma! ¡Toma! Y mirad, ahí le han hecho otro montón de tierra a este hombre, ¿ha visto? Pero si eso viene con el remolque del ayuntamiento, es que no coges esa tierra y se la lleva al ayuntamiento, esa tierra vegetal buena. No se la ¿Para qué se la amontonan a la gente particular en la finca? Esto es increíble. ¡Toma! 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 Bueno. ¡A pues mira, ven! ¡Toma! 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 Chacho, han preparado esos olivos, los habrá comprado alguien, a lo mejor. ¡Toma! 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 Eso no se hace, amontonar así hacia la gente particular, eso no se hace. Aunque esa finca está abandonada, tiene dueño, y si el dueño quiere ir a sembrar, pues tiene que contarse un montón de tierra que ha puesto la finca suya, del ayuntamiento. ¿Cómo? ¿Que aquí no hay respeto? Es que aquí no hay respeto ya por nada. ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Mira, ven! Es que aquí se lleva eso, aquí te cogen y te tiran toda la mierda para la finca del vecino. Las fincas hay que respetarlo. Hombre, comer y comer no hacer daño, pero esto es hacer daño, pues era tú que tienes que quitar la tierra esta. Te tienes que gastar dinero si compras la finca, en esparramarla. ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos, cara guapa!
¿sabes? Los tazos están aquí para... No, no, aquí se ha puesto esto del ayuntamiento que pasan de todo. Te ajundean la tierra para finca de los particulares. Vamos, te hacen de todo lo que da la gana. La toman por saco. Y no proteste que te echan del pueblo. No, pues yo esa tierra que me han echado a mí tengo que hacer un escrito. Pero va, ya tengo al ayuntamiento. Os tengo aburridos los del ayuntamiento. Exigiendo los derechos contra... Y eso también tengo yo razón, esa finca es mía. ¿Para qué me hacen un montón de tierra a la finca mía los del ayuntamiento? ¿Con qué permiso? ¿Aló? ¡Toma! 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 Igual que esto, vienen por ahí para allá echando y se la amontonan a este hombre la mierda ahí. ¿Esto de qué es? Chacho, que esto es que aquí ya se piensan que por ser del ayuntamiento tienen derecho a hacer lo que quieran. No, no, no. ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Mira, ven! ¡La guapa, vamos! Hoy os voy a llevar hoy voy a ir a un olivar nuevo que tengo delante. Y allí y al otro hombre, allí le han hecho otro montón de tierra, mirad. Es que eso no, yo vamos, a mí estas fincas no son mías, pero esa mía, cuidado si no voy para el ayuntamiento y le planto un escrito que venga a quitar la tierra y las piedras que me han metido para lo mío. ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira, ven! ¡Toma! 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 ¡Vamos! Ya viene Caraguapa. Le voy a poner un campanillo a Caraguapa, que le he quitado el collar. ¡Toma! ¡Toma! Mira cómo viene la vaca corriendo para acá. Esa vaca le voy a poner un campanillo guapo. Esa novilla. ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira, ven! ¡Mira, ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Mira, ven! ¡Toma! 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 Ahí ponen a mirar. Otras a mirar. Mira que es domingo. ¡Toma! 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 ¡Mira, ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira, ven! Están mirando porque ven los perros. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡A la guapa! ¡Vente para acá! Voy a tener que ir a buscarla, pero no quiero ir, porque tienen que venir. ¡Toma! 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 ¡Mira, ven! ¡Mira, ven! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! Así quieren venir. ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Mira, ven! ¡Mira, ven! Cara guapa, cara guapa. Mira, está floreciendo ya el madroño. ¡Mira, ven! ¡Toma! Ni caso. Esta mañana está el ganado que no me quiere hacer mucho caso. ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Mira, ven! ¡La guapa! Chacho, lo que hace ver los perros, ¡Toma! 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 ¡Mira, ven! ¿Ves? Esta mañana está el ganado revolucionado. No sé qué pasa aquí. Esto no puede ser. Vuelve, vuelve. Si veredas. Han preparado estos olivinos aquí. Habrá comprado este para acá. Sí. Vamos, cara guapa. Venga, que esta mañana no me hacéis caso ningún animal esta mañana.
Vamos, mira. Shh, shh. La vaca, mira. Vale. Ven aquí, sentencia. Voy por aquí. Bien. Ahora me la echa el perro para allá. Vamos, Jairo, échalas para acá tú. Por aquí. ¡Toma! Ahora vienen para acá. ¡Yey! ¡Toma! O pasan por allí, porque le tengo abierto también por allí. Sentencia. Dios, no te quiere ver nadie, sentencia. Todo el mundo dice que eres un asesino. Van para allá la vaca. ¡Oh! Le echo de comer algunos días allí, pues los animales van a ir para allá. Cuando las tengo que llevar a un olivar nuevo, que me lo queden limpio. ¡Oh! ¡Oh! Chacho, esta me da tinto los animales ganas de respingar. Es que parece primavera. ¿Sabes? Ya cambia el tiempo. Ahora en cuanto... Eso lo noto hasta yo. Cambia el clima ya. De aquí para adelante cambia todo aquí. Ya de enero lo tengo dicho hace años. A partir de enero cambia todo. Parece ya como primavera. Ya decías que hoy mismo hace un día de primavera. Vamos, y que hace calor. Chacho, chacho. Se ponen los animales ya. Ahora empiezan todas las lunas a salir vueltas. Todos los animales, todas las hembras. Pues esto empieza todo a funcionar ya de aquí para adelante todo. Es ley de vida. Año nuevo, vida nueva. Empieza el año nuevo y ya empiezan todas a salir hierbas. Hay que labrar los olivares. Esto, madre mía. Mirad qué pecado. Mira, esto es un pecado capital. Mirad qué pecado capital. Todas las aceitunas tiradas en el suelo. Madre mía, todas las aceitunas en el suelo. Mira, las vacas se han ido ahí acerca donde le echo de comer, al puente. Vamos a ir para allá a ver si no, le echamos ahí de comer. No quiero que me quieras. ¿Cómo es posible? ¿Vosotros sabéis las aceitunas que tiras por el suelo? Luego me llaman para aquí media España mandándome mensajes. Jesús, voy a ir a coger aceitunas. Tendréis que venir aquí y preguntarle a los dueños si os las dan. Vamos, aquí quiere todo el mundo, voy a ir a coger aceitunas. A ver si os pensáis que las aceitunas se cogen en un día. Y esto tenéis que decirlo a los dueños que os las den. Quieren que yo le busque los olivares, que yo les dé las cajas, que yo les deje todo. Y le deje la pica para llevar las aceitunas al molino. Gente para ahí que ni os conozco de Madrid, de Barcelona y de para todos esos sitios para ahí. Pero ¿esto qué es? Os lo juro, ¿eh? Ahora voy a hacer una cosa. Que tenemos que ir ahora, dice que... Tenemos pedido permiso para quemar, que dice que se caduca el permiso, que vayamos... Mira los jabalines, la que tenía aquí lía. Jabalí corzo, esta garra es de corzo, ¿no? Esta es de corzo. Tiene aquí un pasín. Aquí te pones con un rifle y tumbas uno de costilla, pero rápido. Voy para allá, voy a buscar el lagar, que me ha dicho que lo vaya a buscar, que tenemos que ir a... Se me cumple mañana el permiso y vamos a quemar eso del camino que tengo ahí desbrozado. Este hijo mío, no es más que tengo una empresa montada, ¿eh? El hijo de campo, las hijas gestionándome de todas las redes sociales estas. Y de la es que ha visto el permiso ahora y dice, vamos a quemarlo ahora, vamos a quemarlo en un momento. Que aquí para quemar los restos vegetales hay que pedir permiso. Mirad qué roble tengo ahí, hay que venderlo todo. Por eso os digo, me llaman mucha gente, es que pues queremos ir a coger aceitunas. Pues venís al pueblo o preguntáis por ahí fincas abandonadas, las fincas abandonadas las podéis coger. Pero yo no puedo estar perdiendo una mañana a enseñaros fincas, dejaros el coche, dejarlo todo a gente que no conoce de nada.
Gente que te viene, que un día te hablan, al día siguiente te matan. Aquí esto es así. Tacho. El otro día uno los hartamos a comer y a beber con el tío vomitando muerto. Y quería que le dejara la motosierra y que le dejara no sé cuánta, que le diera leña. Que tú qué dices, tío, muchacho. A ver si te piensas que soy aquí una ONG. Hombre, que ayudar a las personas se ayuda, pero aquí ya esto, de aquí venga todo el mundo a arrasar con todo. Venga, venga. Vamos a buscar al muchacho y quemamos esa maleza esta mañana y luego ya nos vamos. Muchacho, que te caspa el suelo, os dejo.